Mi hija me prohibió caminar con ella en su boda porque me llamó basura de clase media. No fui. Pero cuando mi ex esposa llegó borracha y arruinó toda la ceremonia, mi hija me suplicó que la salvara. Y lo que le respondí los dejó a todos sin palabras. Tengo 51 años. Manejo camiones de larga distancia. Y hace 2 meses tomé la decisión más difícil de mi vida. No ir a la boda de mi hija. Sé cómo suena, tipo, ¿qué clase de padre no va a la boda de su única hija? Pero necesito contar esta historia completa porque todavía me despierto a las 3 de la mañana preguntándome si hice lo correcto, aunque en el fondo sé que sí. Supongo que debería empezar por el principio. Me casé con Karen cuando tenía 24 años. Ella tenía 22, y los dos veníamos de familias que básicamente no tenían nada. Yo acababa de conseguir mi licencia para manejar camiones, y ella trabajaba en una tienda de ropa en el centro comercial. Nos conocimos en un bar, ya sabes, de esos lugares donde todos van después del trabajo a tomarse unas cervezas baratas, y nos enamoramos rápido. 3 meses después, ya estábamos viviendo juntos en un apartamento diminuto que costaba como $400 al mes, y al año nos casamos en una ceremonia súper sencilla, en el juzgado porque no teníamos dinero para nada más. Mi mamá lloró ese día. No de felicidad exactamente, sino más bien porque creo que pensaba que estábamos cometiendo un error. Pero ¿qué sabía ella? O eso pensaba yo en ese momento. Los primeros años fueron duros, la verdad. Yo trabajaba turnos de 14 horas manejando rutas regionales, a veces llegaba a casa tan cansado que me quedaba dormido con los zapatos puestos, pero estábamos construyendo algo juntos, ¿me explico? Karen quedó embarazada cuando llevábamos como 2 años de casados, y cuando nació Rachel, en serio, fue el día más feliz de mi vida. Pesó casi 4 kilos, y tenía estos ojos enormes que me miraban como si yo fuera la persona más importante del mundo. Karen decidió quedarse en casa para cuidarla, lo cual significaba que yo tenía que trabajar más horas todavía, porque con un solo sueldo las cosas estaban más apretadas, pero no me importaba. Veía a mi hija crecer, sus primeros pasos, sus primeras palabras, todo eso, y pensaba que todo el sacrificio valía la pena. Rachel era una niña increíble. O sea, todos los padres dicen eso de sus hijos, pero ella realmente lo era. Siempre estaba riendo. Siempre quería jugar conmigo cuando llegaba a casa, aunque estuviera muerto de cansancio. Los fines de semana la llevaba al parque, le enseñé a andar en bicicleta, le leía cuentos antes de dormir. Karen y yo no teníamos la mejor relación en ese punto. Ya habíamos empezado a pelearnos más seguido, principalmente por dinero porque nunca alcanzaba para nada, pero por Rachel mantuvimos las cosas funcionando. O al menos, eso pensaba yo. Cuando Rachel cumplió 7 años, Karen me dijo que quería volver a trabajar, que necesitaba salir de la casa y hacer algo más que ser mamá todo el día. Yo lo entendí, de verdad. Así que le dije que perfecto. Y ella consiguió trabajo en un café en la parte rica del pueblo. Uno de esos lugares donde un café con leche cuesta como $6. Empezó a llegar tarde a casa, y cuando le preguntaba decía que había mucho trabajo, que su jefe la había pedido quedarse más tiempo, cosas así. Yo trabajaba tanto que honestamente no presté mucha atención, y eso es algo de lo que me arrepiento hasta hoy. Una noche Karen llegó a casa como a las 11 de la noche, y supe inmediatamente que algo andaba mal porque estaba borracha, tipo realmente borracha, y ella casi nunca tomaba en ese entonces. Rachel ya estaba dormida, gracias a Dios, porque lo que pasó después fue básicamente una pesadilla. Karen se sentó en el sofá y me dijo, necesitamos hablar. Y yo pensé que iba a decirme que quería que pasáramos más tiempo juntos o algo así. Pero lo que me dijo fue, he estado viendo a alguien más, quiero el divorcio. Me quedé ahí sentado tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Le pregunté cuánto tiempo llevaba esto, y me dijo que como 6 meses. 6 meses. Mientras yo trabajaba 14 horas al día para mantener a la familia. Ella estaba teniendo una aventura con un cliente del café. Un tipo llamado Gregory, que tenía como 43 años en ese momento, y era dueño de no sé cuántos negocios en la ciudad. Karen me dijo que Gregory le había mostrado cómo podía ser la vida, que él la llevaba a restaurantes caros, le compraba ropa de diseñador, la hacía sentir especial, y yo solo pensaba, ¿y qué he estado haciendo yo todos estos años? ¿Trabajar hasta casi morir no cuenta como hacerte sentir especial? Le pregunté por Rachel, y Karen dijo que obviamente Rachel vendría con ella porque las niñas necesitan a sus madres. Pero cuando empezamos el proceso de divorcio, Karen ni siquiera peleó por la custodia. Literalmente me dijo,
Tú puedes quedarte con ella durante la semana, y yo la veré los fines de semana. Como si nuestra hija fuera un objeto que se podía dividir así nomás. Gregory nunca quiso que Karen se fuera a vivir con él. Supongo que porque está acostumbrado a tener relaciones sin compromisos. Entonces Karen terminó rentando un apartamento pequeño con el dinero que él le daba. No se casaron nunca, por cierto, aunque Karen esperó por años que él le propusiera. Los siguientes 17 años fueron yo criando a Rachel solo. Me convertí en papá soltero de tiempo completo, mientras seguía manejando camiones, aunque tuve que cambiar a rutas más cortas para poder estar en casa todas las noches. Eso significaba menos dinero, pero no había opción. Yo era el que la despertaba para la escuela, el que le hacía el desayuno, el que la ayudaba con la tarea, el que iba a todas las reuniones de padres, el que se quedaba despierto cuando estaba enferma, el que le enseñó a manejar, todo. Karen la veía cada 2 fines de semana, y cuando la veía la llenaba de regalos caros, que yo sabía que Gregory pagaba. Bolsos de diseñador, ropa cara, tecnología de última generación, todo lo que yo no podía darle porque estaba ocupado, pagando por cosas como comida y seguro médico, y clases de piano que Rachel quería tomar. Rachel y yo éramos súper unidos cuando era niña. Me contaba todo. Pasábamos tiempo juntos. Ella me decía que yo era el mejor papá del mundo. Pero cuando cumplió 18 años, algo cambió. Empezó a pasar más tiempo con Karen, y cada vez que volvía de la casa de su mamá, venía con ideas sobre cómo nuestra vida no era suficiente, cómo deberíamos tener más cosas, por qué no podíamos vivir en una casa más grande. Traté de explicarle que yo hacía lo mejor que podía, que el dinero que ganaba iba a su educación para que pudiera ir a la escuela de cosmetología que quería, pero ella solo veía lo que no teníamos comparado con lo que Karen y Gregory tenían. Se graduó de la escuela de cosmetología y empezó a trabajar como estilista en un salón bastante elegante, y ahí conoció a Ryan. Ryan viene de una familia con dinero de verdad, tipo su papá tiene una empresa de bienes raíces y su mamá es de esas mujeres que van al club de campo todos los días. Cuando Rachel me lo presentó, Ryan fue educado conmigo, pero pude ver en sus ojos que estaba evaluándome, viendo mi camioneta vieja en la entrada, mi casa modesta, mi ropa de trabajo. Y Rachel estaba diferente con él, como tratando de actuar más sofisticada de lo que era, usando palabras que normalmente no usaba. Hace como 8 meses Rachel me llamó súper emocionada para decirme que Ryan le había propuesto matrimonio. Me mostró el anillo, y era enorme. Probablemente costó más que mi camioneta, y yo traté de estar feliz por ella, porque eso es lo que se supone que haces cuando tu hija se compromete. Le dije que estaba orgulloso de ella y que la quería, y ella me abrazó y por un momento sentí que tal vez las cosas iban a estar bien, que tal vez nuestra relación podía volver a ser como antes. Empezó a planear la boda, y yo le pregunté si necesitaba ayuda con algo, sabiendo que probablemente no podía contribuir mucho financieramente, pero queriendo estar involucrado. Ella me dijo que no se preocupara, que la familia de Ryan estaba pagando todo porque ellos tenían tradiciones específicas sobre cómo debían ser las bodas. Yo me sentí un poco raro con eso, pero dije, ok, lo que quieras. Pasaron los meses y Rachel me iba contando detalles de la boda, el vestido que costó como $5,000, el lugar que era un club de campo exclusivo, la lista de invitados que era como de 200 personas. Un día, como 3 meses antes de la boda, fui a visitar a Rachel a su apartamento para llevarle una lámpara que me había pedido prestada. Toqué la puerta y ella me dejó pasar, pero noté que estaba actuando raro, tipo nerviosa. Le pregunté qué pasaba, y después de un momento me dijo, «Papá, necesito hablar contigo sobre algo de la boda». Se sentó en el sofá, y yo me senté frente a ella, y me dijo, «Ryan y yo hemos estado hablando y decidimos que no vamos a hacer la tradición de que el padre camine con la novia por el pasillo, es una tradición patriarcal y anticuada, y no queremos perpetuar eso». Yo me quedé callado por un segundo, procesando. Le dije que estaba bien, que respetaba su decisión, aunque honestamente me dolió bastante porque había imaginado ese momento desde que era niña. Pero si eso era lo que quería, podía aceptarlo. Rachel se veía aliviada y me dio un abrazo y me dijo que sabía que lo entendería, que era el papá más comprensivo del mundo. Me fui de su apartamento, sintiéndome raro, pero tratando de convencerme de que era algo generacional, que los jóvenes de ahora piensan diferente sobre estas cosas. 2 semanas después estaba en un bar con un amigo mío, Tom, que también es conductor de camiones.
Estábamos viendo el juego y tomando cervezas, y de repente escuché una voz familiar. Me di vuelta, y ahí estaba Karen con dos amigas suyas, y todas estaban ya bastante borrachas. Karen me vio, y vino hacia mí, tambaleándose un poco, y me dijo con esa voz alta de borracho: David, no puedo creer que Rachel te haya hecho eso, es tan injusto. Le pregunté de qué estaba hablando, y ella dijo: lo de Gregory caminando con ella por el pasillo. Debe ser tan humillante para ti. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Le pregunté que repitiera lo que acababa de decir, y Karen se dio cuenta de que había metido la pata. Se puso pálida y dijo: oh Dios, pensé que ya lo sabías. Tom me puso la mano en el hombro, pero yo apenas podía procesar lo que estaba pasando. Le pregunté a Karen que me explicara exactamente qué quiso decir, y ella, todavía borracha pero ahora más sobria por el pánico, me dijo que Gregory iba a caminar con Rachel por el pasillo, que Rachel lo había pedido específicamente porque quería que alguien de la familia de Ryan viera que estaba conectada con gente exitosa. Me levanté de la mesa y salí del bar sin decir nada. Tom me siguió afuera y me preguntó si estaba bien, y yo honestamente no sabía qué decir. Manejé a casa en piloto automático, toda la noche sin poder dormir, dándole vueltas en mi cabeza. Rachel me había mentido directamente en la cara. No solo había decidido que Gregory, el hombre que destruyó nuestra familia, iba a caminar con ella, sino que me había mentido sobre las razones, haciéndome creer que era por principios feministas, cuando en realidad era porque se avergonzaba de mí. A la mañana siguiente, fui al apartamento de Rachel, sin avisar. Ella abrió la puerta en pijama, sorprendida de verme, y le dije que necesitábamos hablar ahora. Entramos, y le pregunté directamente si Gregory iba a caminar con ella por el pasillo. Rachel se quedó callada, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Le pregunté por qué me había mentido, y ella empezó a llorar, diciendo que no quería lastimarme, que sabía que me iba a molestar. Le dije que lo que me molestaba era la mentira, que si hubiera sido honesta desde el principio, tal vez podríamos haberlo hablado. Pero ella solo negó con la cabeza, y entonces dijo algo que nunca voy a olvidar. Me miró y dijo: papá, trata de entender, la familia de Ryan es muy particular sobre las apariencias, y Gregory es exitoso, sofisticado, sabe cómo comportarse en estos ambientes, y bueno, tú eres un conductor de camiones de clase media que no encaja en ese mundo. Le pregunté si acababa de llamarme básicamente un pedazo de basura de clase media, y ella se puso a la defensiva, diciendo que no era eso lo que quería decir, pero que tenía que ser realista sobre la situación. Algo se rompió en mí en ese momento. Le dije: ¿sabes qué, Rachel? Tienes razón. No soy sofisticado. No tengo dinero. No voy a clubes de campo, pero soy el que te crió sola durante 17 años, mientras tu mamá estaba ocupada siendo la amante de Gregory. Soy el que trabajó 14 horas al día para que pudieras ir a la escuela que querías. Soy el que estuvo ahí para cada momento importante de tu vida, y si eso no es suficiente para ti, entonces no sé qué más decirte. Ella empezó a decir que estaba siendo dramático, que solo era un detalle de la boda, pero yo ya estaba en la puerta. Le dije que no iba a ir a su boda. Ella se quedó en shock y empezó a decir que no podía hablar en serio, que era su boda, que tenía que estar ahí. Le dije que me había hecho muy claro que no era lo suficientemente bueno para su nuevo mundo, entonces no iba a ir y avergonzarla frente a la familia elegante de Ryan. Rachel empezó a gritar, diciendo que era egoísta, que esto era el día más importante de su vida, pero yo solo le dije que lamentaba no poder ser el padre que ella quería que fuera, y me fui. Los siguientes 2 meses fueron un infierno. Rachel me llamó como 1000 veces. Me mandó mensajes de texto, emails, todo diciendo que necesitábamos hablar, que yo estaba arruinando su boda, que cómo podía hacerle esto. Eventualmente, la bloqueé en todas partes, porque cada mensaje era como una puñalada. Karen también trató de llamarme, dejándome mensajes de voz borrachos diciéndome que estaba siendo ridículo, que tenía que superar mi orgullo y estar ahí para mi hija. Bloqueé a Karen también. El día de la boda llegó. Yo me quedé en casa, apagué el teléfono, me tomé unas cervezas y traté de no pensar en lo que estaba pasando, pero como a las 9 de la noche, alguien empezó a tocar mi puerta insistentemente. Pensé en no abrir, pero seguían tocando. Entonces finalmente abrí y era Tom con su esposa Linda. Me dijeron que tenían que contarme lo que había pasado en la boda porque era, en las palabras de Linda, el desastre más épico que había visto en su vida. Resulta que Karen llegó a la boda ya borracha, tipo realmente borracha,
usando un vestido que era completamente inapropiado para la ocasión. Durante el cóctel antes de la ceremonia, empezó a coquetear con el papá de Ryan, un hombre como de 65 años que estaba ahí con su esposa. La esposa de Ryan se puso furiosa, obviamente, y Karen empezó a hacer una escena, gritando que ella era más joven y más bonita que esa vieja. Todo el mundo estaba mirando. Rachel estaba mortificada, tratando de callar a su mamá, pero eso no fue lo peor. Gregory trató de sacar a Karen de ahí, y ella, todavía borrachísima, empezó a gritarle frente a todos los invitados. Le gritó que él nunca se había casado con ella, aunque ella lo había esperado por 17 años, que él la engañaba constantemente con otras mujeres, que ella sabía de al menos 4 aventuras que él había tenido en los últimos años, que él la mantenía como si fuera su mascota, pero nunca la había respetado realmente. Gregory trataba de callarla, pero Karen siguió, diciendo cosas cada vez más personales y humillantes sobre su relación, sobre cómo él la hacía sentir como basura, sobre cómo ella había destruido su familia por él, y él nunca le había dado nada a cambio excepto dinero. Los papás de Ryan y varios invitados empezaron a irse, escandalizados por el drama. La ceremonia nunca sucedió. Rachel estaba llorando histéricamente, Ryan estaba en shock, y todo el evento que habían planeado tan meticulosamente se desmoronó en cuestión de minutos. Linda me dijo que era como ver un tren descarrilar en cámara lenta, horrible pero imposible de no mirar. Como 2 horas después de que Tom y Linda se fueron, mi teléfono empezó a sonar desde un número desconocido. Lo contesté, y era Rachel, llorando tan fuerte que casi no podía entender lo que decía. Me llamaba desde el teléfono de una amiga, porque yo la tenía bloqueada. Me dijo que necesitaba mi ayuda, que todo estaba arruinado, que Ryan estaba considerando cancelar todo, que sus suegros estaban furiosos, que necesitaba que yo fuera y hablara con la familia de Ryan, que les explicara que nuestra familia no era normalmente así, que por favor la ayudara a arreglar esto. Y yo solo le dije, Rachel, tú elegiste a esta familia. Elegiste a Gregory y a Karen sobre mí, elegiste avergonzarte de mí porque no soy suficientemente rico o sofisticado, entonces ahora tienes que vivir con las consecuencias de esas decisiones. Ella empezó a gritar que yo era su padre, que se suponía que debía amarla incondicionalmente, que cómo podía abandonarla en el momento que más me necesitaba. Le dije que yo la había amado incondicionalmente por 24 años, que había sacrificado todo por ella, pero que amarla no significaba dejar que me tratara como basura, y colgué. 3 días después, recibí un email largo de Rachel. Era una mezcla de disculpa y ataque. Decía que lamentaba haberme herido, que entendía por qué estaba enojado, pero que yo también tenía que aceptar mi parte de responsabilidad en esto, que si yo hubiera estado ahí para rescatar la situación, tal vez las cosas no habrían terminado tan mal, que un verdadero padre habría estado presente, sin importar qué. Leí el email como 5 veces, esperando encontrar alguna señal de que ella realmente entendía lo que había hecho, pero no había nada. Todavía se trataba de lo que yo debía hacer por ella, no de lo que ella me había hecho a mí. No respondí el email. No he hablado con Rachel desde entonces. Han pasado como 2 meses. Sé por Tom que tiene amigos en común con la familia de Ryan, que Rachel y Ryan siguen juntos, pero que tuvieron una ceremonia súper pequeña solo con la familia inmediata de él, sin Karen ni Gregory invitados. Sé que Rachel le dijo a la gente que yo no fui por problemas de salud, lo cual es otra mentira, pero en este punto ya no me importa. No voy a mentir. Hay días donde me siento terrible, donde pienso que tal vez fui demasiado duro, que tal vez debería haber ido a la boda y tragado mi orgullo. Pero entonces recuerdo sus palabras, lo de ser un pedazo de basura de clase media, la forma en que me mintió en la cara, y sé que tomé la decisión correcta. Gasté 24 años de mi vida sacrificando todo por ella, trabajando hasta el agotamiento, poniendo sus necesidades antes de las mías siempre, y ella me pagó con vergüenza y rechazo. La semana pasada pasó algo interesante. Algunos de mis compañeros de trabajo me invitaron a unirme a su club de motociclistas. Nada pesado, solo un grupo de tipos que salen a manejar los fines de semana y se toman unas cervezas después. Acepté, y la verdad es que ha sido genial. Me he dado cuenta de que he pasado tanto tiempo siendo solo papá que olvidé cómo tener amigos, cómo hacer cosas solo por mí. Estos tipos no me juzgan por mi trabajo o mi nivel económico. Solo somos un grupo de hombres de mediana edad que disfrutan manejar y contar historias estúpidas. Ayer uno de ellos, un tipo llamado Mike,
Me convenció de hacer un perfil en una aplicación de citas. Me reí y le dije que quién iba a querer salir con un conductor de camiones de 51 años que no tiene nada que ofrecer, y Mike me miró serio y me dijo, «Hermano, tienes que dejar de hablar de ti mismo así. Has pasado por una situación horrible, pero eso no define tu valor». Entonces hicimos el perfil juntos, él tomándome fotos y ayudándome a escribir la descripción. Y no voy a mentir, fue raro pero también tipo liberador. Esta mañana recibí un mensaje de una mujer llamada Casey. Tiene 48 años. También es divorciada. Trabaja en una biblioteca. Y sus fotos muestran a alguien con una sonrisa genuina. Me preguntó sobre mi trabajo, sobre qué me gusta hacer, cosas normales, y tuvimos una conversación que fluyó naturalmente. Me preguntó si quería tomar un café el próximo fin de semana, y le dije que sí. No sé si algo va a pasar con eso. Probablemente nada. Pero el punto es que por primera vez en no sé cuántos años estoy haciendo algo solo para mí, no porque alguien más lo necesite o lo espere de mí. Todavía pienso en Rachel todos los días. Todavía me duele todo lo que pasó. Pero también me estoy dando cuenta de que pasé tanto tiempo definiéndome como su padre, sacrificándome por ella, que olvidé que también soy una persona con necesidades y sentimientos que importan. Tal vez soy egoísta por elegirme a mí mismo esta vez, no lo sé. Pero después de 24 años de dar todo sin recibir ni siquiera respeto básico a cambio, creo que me merezco algo mejor. Y si eso hace de mí un mal padre en los ojos de Rachel, entonces supongo que tendré que vivir con eso.